A pesar de todos los esfuerzos por resguardar el recurso hídrico que dispone nuestro país, año tras año se agudiza la escasez de este vital líquido. Su uso y su consumo desmedido y desprolijo, tanto por los humanos como principalmente por la actividad productiva, va en detrimento de su uso como bebida, para servicios higiénicos básicos o para la producción de alimentos para la población. Ante esta cruda realidad es que la Unidad de Medio Ambiente de la Comuna de El Tabo inició un plan de acción para, de manera lúdica y entretenida, dar a conocer a los niños de primera infancia el real valor del agua, cómo cuidarla y consumirla responsablemente. Para ello, los infantes del Jardín Infantil Bosquemar de Integra en la comuna de El Tabo disfrutaron de un cuento relacionado con la contaminación del agua y de un experimento a través del cual se puede, gracias a un simple proceso de capas de arena, tierra y piedras, convertir el agua sucia en un producto hídrico para su uso agrícola. Es importante, por supuesto, para el cuidado de este líquido tan preciado. Yo creo que no existen edades. Todo lo contrario, uno desde muy pequeñito tiene que enseñarles y crear la conciencia de la importancia que es el agua para en todos los ámbitos. Primero que nada para la vida, es el líquido vital. Sin el agua no podemos vivir, pero también tenemos que aprender a convivir con el agua, que eso es lo más importante. En el marco de la Semana del Cuidado del Agua y en cooperación con Medio Ambiente y OPD, quisimos cruzar los objetivos de todos los servicios, de todos nuestros programas y plasmarlo en un cuento preventivo, donde se habla de la prevención del consumo de drogas y de cómo poder filtrar el agua. Y finalmente, con el experimento, los niños podían ver concretamente cómo se puede filtrar el agua, asociándolo al cuento. Esta acción, que busca incorporar a los niños en el cuidado y preservación del agua, se espera replicar en otros establecimientos de la comuna. Este es un mensaje realmente interesante que hemos venido a darle a los niños del Jardín Integra. Me admiro mucho cómo han participado los niños, pero por sobre todo la atención que prestaron al trabajo que se les vino a mostrar. Así es que satisfechos, contentos y por supuesto esperamos que hayan entendido el mensaje. Creemos que la prevención es algo fundamental en todo ámbito de cosas, desde el agua, el consumo de drogas, de derechos, etc. Entonces esto viene a fomentar bastante la prevención en los niños. En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocida como la Cumbre de Río de Janeiro, instauró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, para destacar el papel fundamental que este recurso tiene para el desarrollo humano y la conservación de la vida y los ecosistemas.